Senador Eber Bustamante, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño, a todos los integrantes de la mesa. Complacido de estar con todos los oyentes. Muchísimas gracias, senador. Nosotros tenemos una pregunta que parecería bastante obvia, pero que ha sido eliminada de los análisis que se están haciendo a raíz de la conmemoración de los dolorosos acontecimientos del 6 y el 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Por el M-19 entraron unos hombres armados hasta los dientes, financiados por Pablo Escobar, según se sabe y se ha repetido con toda claridad, para dar un golpe de Estado. Pero de los que estaban afuera, de los que no entraron al Palacio de Justicia, quienes estaban no solamente en el secreto, sino dispuestos a aprovechar las circunstancias para componer todo lo necesario para el golpe de Estado, para consumarlo. Senador, ¿hasta dónde la cúpula del M-19, toda ella estaba enterada de lo que iba a ocurrir esos días trágicos en la vida del país? Muchas gracias, doctor Fernando. Sí, yo creo que este será un tema recurrente en el análisis de la violencia en Colombia. Es uno de los hechos más lamentables y trágicos de nuestra historia nacional. Yo en esta conversación, doctor Fernando, quisiera, con todo el respeto por los oyentes y por supuesto por usted y por la mesa de trabajo, sentar una premisa para poder desarrollar esta amable y grata conversación siempre con sus programas escuchados ampliamente por la opinión nacional. Y es que el único responsable de la toma del Palacio fue el M-19, es decir, hay que partir en el establecimiento de las responsabilidades, hay que ser claros. Yo fui militante del M-19 y por supuesto frente a un acontecimiento de esta naturaleza, pues cualquier colombiano de bien tiene que actuar con absoluta claridad. Yo parto de la premisa de esa responsabilidad, es decir, ahí hubo un acto violento, un acto armado, y por supuesto la totalidad de la responsabilidad en cuanto a la toma le corresponde al M-19. Ahora bien, se trata de una organización jerarquizada, compartimentada, donde las operaciones militares, no hay que olvidar que el M-19 se proclamaba y se definía como una organización político-militar, las acciones militares las decidía una instancia muy reducida. En una operación de esta naturaleza, pues era la máxima cúpula, de la cual hacía parte Álvaro Fayá y Carlos Pizarro León Gómez. Igualmente, ya en la parte operativa eran seleccionados pues por quienes tomaban la decisión de la operación militar y que se consideraban las personas más capaces desde el punto de vista militar. Eso fue lo que sucedió en el Palacio de Justicia, una operación decidida por una instancia muy reducida y por un grupo seleccionado especialmente para enfrentar esa situación. Y debo decir una vez más, lo he venido reiterando durante estos 30 años, que por supuesto sucedió lo que tenía que suceder. Tanto los autores intelectuales como los autores materiales del hecho, todos pagaron esta osadía con su muerte. Digamos, eso lo quiero sentar como premisa porque por supuesto que hay otras responsabilidades en los graves acontecimientos del Palacio de Justicia. Me voy a referir en dos aspectos a la retoma del Palacio, si usted, doctor Fernando, me lo permite, pero creo que es importante pues para contribuir en el esclarecimiento de todos estos hechos desde el punto de vista histórico. Por supuesto, dada mi responsabilidad, yo he venido estudiando el tema. Yo me encontraba
Yo me enteré de esta situación en el aeropuerto de México, porque había volado de Ciudad de Panamá a Ciudad de México en mi condición de responsable de las relaciones internacionales del M-19. Yo entré a reemplazar a mediados del año 85 a Carlos Toledo Plata, un médico de Zapatoca, que tenía una clínica pediátrica en Bucaramanga, pero él estaba hastiado de la vida en la clandestinidad. Y aprovechando que el presidente Belisario Betancur había permitido una vocería y una representación del M-19 que estaba instalada en las residencias Tequendama, pues él tomó la decisión personal de venir a integrarse, entiendo que sin ninguna autorización del gobierno, a esa comisión. Y bueno, a los pocos días pues fue muerto en Bucaramanga, y como resultado de esa situación yo asumí las responsabilidades internacionales y por esa razón estaba en el exterior. Y pues cuando me entero de semejante operación, pues obviamente intenté entrar en contacto con presidentes y partidos políticos de diferentes gobiernos con quienes se tenía relación, y la respuesta fue fulminante, de una negativa total, digamos, frente a este hecho que había desatado el M-19. Yo debo de contar aquí a los colombianos que intenté contactar al presidente Alan García, al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero con la finalidad de que se activara una mediación internacional, pero pues no conocía yo los detalles del impacto de esta acción violenta, porque estaba apenas observando por televisión, y obviamente ellos manifestaron que era totalmente imposible intervenir, dado que se trataba de un hecho de guerra muy violento, frente a lo cual el Estado colombiano tenía la decisión, digamos, de enfrentar esto bajo las circunstancias que había planteado el M-19. Es decir, eso obligaba a que el gobierno reaccionara de acuerdo con la Constitución Nacional, de acuerdo con la ley y de acuerdo con los reglamentos militares, como sucedió en la retoma del Palacio. Creo que esa operación se realizó, diría yo, en ese marco, cumpliendo esas normas. Por eso, una segunda premisa que establezco es que el coronel Plazas Vega, en la medida en que su actuación enmarcó cumplimiento de las exigencias constitucionales, legales y de los reglamentos militares, hoy está injustamente detenido. Ahí hay una primera gran falla de la justicia colombiana, que no ha indagado suficientemente los hechos. Es que parte de la tragedia también es que la justicia en ese sentido ha fallado, como falló pues en la muerte lamentable del doctor Álvaro Gómez, pues que no se han establecido las debidas responsabilidades. Pero quiero dejar establecida esa segunda premisa, y lo digo yo en mi condición de exmilitante del M-19, pero no lo digo por un arrebato político coyuntural, lo digo en razón de que he venido estudiando el tema durante 30 años y por lo tanto estoy en condiciones de afirmar que frente a un hecho violento desatado por una organización a la que yo pertenecía, pues el coronel Plazas, quien fue definido como la persona responsable de organizar la operación de retoma, actuó dentro de esas normas que he señalado anteriormente. En ese sentido, la justicia colombiana le debe también a Colombia una claridad, le tiene una responsabilidad, porque de por medio está el establecimiento claro de la verdad, de si el ejército y la fuerza pública actuó en su momento como correspondía.
Luego vienen nuevas situaciones. De acuerdo, yo estaba leyendo tanto el informe, en varios años ya llevo leyendo el informe de la Embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado sobre estos acontecimientos. Yo fui llamado por la Fiscalía ya en 2 oportunidades para entregar mi versión. La última fue hace unos 8 o 10 años. He estudiado, digamos, cada uno de los hechos, casi segundo a segundo, y he encontrado también que en el momento en que empezaron a salir los rehenes, los que habían logrado sobrevivir, y eran trasladados a la casa del florero, allí había otra instancia dentro de la cadena de mando militar de la fuerza pública, porque pues en este tipo de operaciones hay distintos niveles de responsabilidad, y las personas que llegaron a la casa del florero entraban bajo la responsabilidad de otra instancia de la cadena de mando. Lo que sucedió con algunas de estas personas, que es la herida abierta, que no ha aclarado la justicia, es lo que se tiene que investigar y clarificar frente a la opinión pública y especialmente frente a las víctimas. Y ahí es donde ha fallado la justicia, porque dentro del proceso que se adelanta contra el coronel Plazas Vega, se ha querido generalizar una responsabilidad que es constitucional y legal, que fue cumplida de acuerdo con lo estatuido normativamente, frente a unos hechos en los que, de acuerdo con mis indagaciones, él no participó. Por lo tanto, aquí hay varias víctimas. Por supuesto, en primer lugar, las víctimas inocentes del Palacio de Justicia. La justicia misma, porque debo aprovechar, doctor Fernando, para decir que el presidente de la Corte, el doctor Alfonso Reyes Echandía, fue mi profesor de Derecho Penal, como el doctor Carlos Medellín fue mi presidente de tesis. Yo me gradué en el año de 1971 en la Universidad Externada de Colombia. Igualmente, el doctor Gaona Cruz fue mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Fabio Calderón también, profesor de Derecho Penal, varios, entre ellos el doctor Ricardo Correal, también quien estaba en el Palacio y compañero de mi promoción. También víctimas, digamos, de esta terrible situación. Y por eso diría yo que en la medida en que las investigaciones no han avanzado como esperaríamos todos los colombianos, esta herida sigue abierta, y es necesario terminar por establecer esas responsabilidades para que se vaya cerrando la herida. De tal manera que estos son hechos que se tendrán que seguir planteando frente al país. Yo he sido llamado nuevamente en esta ocasión por la Fiscalía para entregar nuevamente mi versión. Entiendo que la Fiscalía ha decidido abrir unas nuevas líneas de investigación. Yo estoy dispuesto a entregar toda la colaboración que sea necesaria. Me parece que todos los colombianos que hayamos tenido que ver con, de alguna manera, directa o indirectamente, con este hecho trágico, estamos en la obligación y en la responsabilidad de contribuir en el esclarecimiento de la verdad. Senador, yo mantengo mi inquietud porque el golpe que se le dio a la democracia fue un golpe alocado, insensato, brutal, sobran los calificativos, pero en el fondo algún plan había. Y entonces el plan era que se tomaban de rehenes a los magistrados de las Cortes, a las personas que estuvieran en el Palacio, para establecer unas conversaciones. Eso inclusive lo decía un representante del M-19, que fue con el que se hizo contacto a través de medios de comunicación, ¿no? Lo que queremos es conversar. Esas conversaciones no se iban a adelantar con los que estaban en el Palacio, eso era absolutamente imposible.
hasta dónde los otros miembros del M-19 estaban enterados de lo que iba a pasar y estaban dispuestos a entablar esas conversaciones con el gobierno. Las famosas conversaciones, pues bajo la presión de tener de rehén nada menos que a toda la administración de justicia. Y ahí viene esa pregunta. Usted dice que Álvaro Fayad y Carlos Pizarro eran los únicos que estaban en el secreto del asunto. ¿Era de esa manera, senador? ¿No había ningún plan establecido? ¿No había ninguna línea de conducta para el caso en que el golpe tuviera éxito? Pues que uno piensa que los que hacen una cosa de estas están pensando en que de alguna manera eso puede resultar a favor. Si resultaba a favor, ¿quiénes iban a conversar a nombre del M-19 con el gobierno nacional sobre las nuevas condiciones del país? Algo parecido a lo que está pasando ahora en La Habana. Hubiera pasado en el año de 1985 con los magistrados con un fusil en la sien. Eso nunca se conversó al interior del M-19, nunca se supo ni antes ni después qué era lo que se esperaba de ese golpe. Bueno, yo diría que una operación de esta naturaleza obviamente requiere de un proceso de planificación. Los actos militares son hechos muy complejos, que implican la participación de diferentes personas. Digamos, me refiero a ello como un principio general de la acción militar. Yo escuché en días pasados una versión del doctor Héctor Pineda, quien fue miembro del M-19 y constituyente, fue constituyente. Una versión que debo decir que no había escuchado anteriormente. Y es que por el mes de junio del año 1985, él se encontró en una reunión con Álvaro Fayad y Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui era un abogado de la Universidad de Barranquilla. Él era barranquillero también, entiendo. Donde por primera vez, según el relato de él, escuchó que Alfonso Yaqui planteaba a Álvaro Fayad la necesidad de adelantar una demanda armada ante la Corte Suprema de Justicia en relación con los hechos que estaban sucediendo en el país en ese momento. Digamos, es la única versión que tengo, digamos, que tiene cierto asidero en la realidad, porque se ha hablado de la participación de Alfonso Yaqui como integrante del comando que hizo la toma del Palacio. Él murió ahí, pero de acuerdo con esta versión, el papel de Alfonso Yaqui por ser el proponente y ser uno de los miembros de la operación, pues parecía ser un papel determinante. Entonces, digamos, yo no estoy en capacidad de decir desde cuándo se decidió esta operación, con qué financiación se hizo, e incluso no tengo pleno conocimiento de cuáles fueron finalmente o cuál fue el número de integrantes del M-19 que participaron. Mi única fuente ha sido la información pública, porque debo decir también que frente a un hecho de esta naturaleza, digamos, los detalles de esta operación una vez sucedidos los hechos, y más en mi caso que tenía unas responsabilidades en el exterior, pues nunca tuve acceso a ese tipo de información detallada sobre los acontecimientos. Pero obviamente por eso dejé desde el principio sentada una premisa sobre esta grave responsabilidad. Debo señalar adicionalmente ya una reflexión de naturaleza política, y es que ese trágico hecho, doctor Fernando, marcó el inicio, y esto es una paradoja indudablemente, llevó al M-19 finalmente a tener la convicción de la imposibilidad
de acceder al poder por la vía violenta y por la vía de las armas. 4 años más tarde, después de este trágico hecho, el M-19 terminó firmando la paz sin ninguna condición, que es un elemento que también hay que tener en cuenta y que es diferenciador frente al actual proceso que se adelanta con las FARC en La Habana. Por esa razón, el M-19 de manera voluntaria decidió dejar y entregar las armas. Yo debo recordar que en el año 1989, en diciembre de ese año, se estaba dando trámite final en el Congreso al proyecto de ley que establecía, por decirlo así, algunas ventajas, como la circunscripción especial de paz para el M-19, para otorgarle algunas curules en el Congreso en condiciones de favorabilidad, no como va a suceder ahora, que es a dedo, sino que el M-19 tenía que someterse a un proceso electoral, seguramente dándole una ventaja en cuanto al umbral o al cociente electoral con que podía participar. Esa ley se hundió porque algunos congresistas quisieron colgarle un artículo sobre la no extradición, y se hundió el 16 de diciembre del año 89. Y por decirlo de esa manera, el M-19 que venía en esas conversaciones y que ya había tomado la decisión, quedó colgado en la brocha, como se dice en el argot popular. Sin embargo, 2 meses después, sin que existiera ninguna ventaja de por medio, el M-19 firmó la paz, entregó las armas a una comisión internacional. A los 2 días de haber firmado, yo fui elegido junto con Vera Brevaje, representante a la Cámara, con una votación de 76.000 votos en Bogotá. Y ahí se inició un proceso de reintegración a la vida civil y política del país, sin ninguna exigencia y por una convicción de que ese no es el camino. Hoy la situación es totalmente diferente. Mire, en esto se le invitó a las FARC a que firmaran los acuerdos de paz. Sin embargo, no lo hizo. Ya han transcurrido 25 años y la diferencia de 25 años radica en que las FARC no creció ni política ni militarmente, diría yo, en comparación proporcional para la época. Sin embargo, sí produjo más de 100.000 muertos, cerca de 50.000 secuestros, más de 12.000 niños reclutados ilegalmente, más de 5.000 atentados a la infraestructura física del país. Esa es la diferencia. Esa es la pequeña diferencia, senador Eber Bustamante. Esta será una herida que no se cicatrice totalmente, sino cuando se sepa la verdad. ¿Qué era lo que pretendía el M-19? ¿Quiénes eran los negociadores? ¿Cuáles eran sus exigencias una vez que hubieran completado el ataque al Palacio de Justicia? Porque seguimos suponiendo que tenían aspiraciones de éxito y que no iban a un suicidio. Ellos aspiraban era a la victoria. ¿Cuál era esa victoria? ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Y quiénes eran los que estaban enterados del secreto? El senador Navarro Wolf ha dicho una y otra vez que él tampoco sabía que él estaba en Cuba, que eso fue un gran error. Usted dice lo mismo. No hay nadie que aparezca y diga, yo sí sabía qué era lo que iba a hacer el M-19 una vez que con los rehenes en su poder se establecieran conversaciones con el gobierno del presidente Betancourt. Senador Eber Bustamante, como siempre, usted es muy gentil con nosotros en la hora de la verdad, muy amable. Muchas gracias, doctor Fernando, y a toda la mesa de trabajo. Eber Bustamante, senador del Centro Democrático hoy, entonces miembro del M-19, era la persona que se ocupaba de las relaciones internacionales sustituyendo a Carlos Toledo Plata. Se enteró en el aeropuerto de México y no sabe ni cuál era el plan ni qué era lo que se proponía el M-19 una vez que se establecieran esas conversaciones de paz. Para nosotros ese sigue siendo el hecho fundamental. Que era un golpe de Estado, era un golpe de Estado. Pero ¿con qué alcances? ¿Con qué propósitos? ¿Quiénes iban a ser los negociadores? Ni una palabra sabremos sobre todos esos temas esenciales.
Ever Bustamante estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 8 minutos.